Hola chicos, en este último vídeo simplemente les voy a explicar brevemente algunos de los fenómenos que ocurren cuando transmitimos calor o cuando la energía calorífica cambia de una sustancia a otra. ¿Vale? En primer lugar vamos a empezar con el fenómeno de la dilatación. El fenómeno de la dilatación es aquel que ocurre cuando a un objeto o a una sustancia se le sube la temperatura, ¿vale? Motivo por el cual su volumen aumenta. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando tú le aplicas temperatura a una sustancia, le estás aplicando energía. Esa energía hace que las partículas se pongan en movimiento, ¿vale? Y esa energía hace, por lo tanto, que las partículas choquen más entre sí. Al aumentar los choques entre sí, hace que haya más espacio entre las partículas. Esto quiere decir, por lo tanto, que ocupen más volumen. ¿Vale? En esto consiste el fenómeno de la dilatación. Esto ocurre, por ejemplo, pues cuando en verano hace mucho calor y a lo mejor se nos hinchan los dedos de las manos o de los pies y parece que ganan volumen. ¿Vale? Y cuando algo se calienta generalmente, eso favorece que ocupe más espacio, más volumen. Por lo tanto, eso favorece a su vez, de manera secundaria, que disminuya su densidad, porque la misma cantidad, la misma masa, está ocupando un mayor volumen. Esto suele ocurrir normalmente llevado al extremo cuando hacemos cambios de fase en los que vamos a pasando una sustancia de sólida a líquida y a gaseosa. Lo que vamos haciendo es que cada vez chocan más las partículas entre sí, por lo tanto cada vez van ocupando más espacio. ¿Vale? Por eso el nivel de compactación que tienen esas partículas va disminuyendo por la energía que produce el movimiento de esas partículas y por lo tanto su expansión. Bien, pues el fenómeno contrario a la dilatación sería la contracción. Lo que ocurre es exactamente lo contrario, ¿vale? Disminuimos la temperatura y por lo tanto estaríamos disminuyendo la cantidad de energía que contiene esa sustancia. Por lo tanto, las partículas cada vez se moverían de manera más lenta y disminuirían los choques. Esto haría que las partículas pudieran estar más juntas entre sí porque no rebotan entre sí y por lo tanto que ocuparan menos espacio. Esto significa que reduce esa sustancia su volumen. Por lo tanto, una contracción se le llama cuando pasa de tener un volumen mayor a un volumen inferior. ¿Vale? Esto ocurre, por ejemplo, cuando enfriamos algo. ¿Vale? Que ocupe menos espacio de lo que ocupaba anteriormente. En el ejemplo anterior que estamos poniendo, si a mí con el calor se me dilatan, por ejemplo, los dedos y me cuesta, por ejemplo, sacarme un anillo que tengo puesto. Sin embargo, cuando se me han enfriado las manos y se han contraído y vuelven a ocupar su volumen inicial, posiblemente puedo sacarme a lo mejor un anillo con mucha más facilidad. Al disminuir el volumen de una sustancia sin cambiar su masa, diríamos que lo estamos haciendo cada vez más denso, lo estamos compactando a la hora de contraerlo, es decir, como si estuviéramos apretando más las partículas entre sí. Por último, una serie de fenómenos que deberíamos trabajar serían aquellos fenómenos o aquellos mecanismos que nos permiten propagar el calor. En esta imagen que les muestro vemos los tres principales mecanismos de propagación del calor que vamos a trabajar. Por un lado tendríamos el mecanismo de la conducción, después la convección y ya por último la radiación. ¿Vale? Vamos a trabajarlos por separado. En primer lugar tendríamos la conducción. La conducción es aquel mecanismo de propagación del calor que ocurre a través de objetos sólidos. ¿Vale? ¿Esto cómo ocurre? Pues como decíamos antes, yo le aplico energía a una sustancia que es sólida, en este caso les pone el ejemplo del mango del caldero, ¿vale? Y si le está llegando calor, ¿qué está ocurriendo? Que las partículas, como decíamos, con la energía empiezan a moverse, empiezan a chocar con el de al lado y se van pasando la energía unos a otros simplemente por choques, ¿vale? Entonces es un mecanismo que es relativamente fácil que transmita la energía a través de un sólido, ¿vale? Y a partir de esto definiremos dos tipos principales de materiales, ¿vale? Tenemos los que son conductores, ¿vale? Y tenemos a su vez los que son aislantes. ¿Esto qué significa? Los materiales que son conductores son aquellos que conducen la energía fácilmente. Estamos acostumbrados a verlos en tercero de la ESO con energía eléctrica, pero también pasa con energía térmica, ¿vale? Por ejemplo, los metales son buenos conductores del calor. Si el mango de un caldero es de metal, es mucho más fácil que yo me queme. ¿Qué se suele hacer? Se lo suele recubrir con un material que sea aislante, es decir, con un material que no propague fácilmente el calor.
como puede ser, por ejemplo, el plástico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por su configuración, por su calor específico y por sus características, no conducen el calor de partícula a partícula con tanta facilidad. Entonces es más difícil que se queme en este caso la mano de la persona que está agarrando el caldero. En el segundo de los casos vamos a ver el mecanismo de la convección. ¿Vale? La convección se aplica a la transmisión de calor a través de los fluidos. Los fluidos son tanto líquidos como gases. Ambos se catalogan dentro de la categoría de fluidos. ¿Y en qué consiste? Pues bien, vamos a hacer un esquema que nos va a ayudar en esto. ¿Vale? Imagínense, vamos a replicar ese mismo caldero que tenemos ahí, ¿vale? Y vamos a suponer que tiene agua. Vamos a suponer que en la parte inferior yo estoy aplicando calor, ¿vale? En este caso lo estamos viendo a través del calentador que tienen debajo del caldero. ¿Qué va a ocurrir a la hora de calentarse? Pues todo este líquido que está en la parte inferior se va a calentar. ¿Qué ocurre generalmente cuando algo se le eleva la temperatura? Pues decíamos que bajaba su densidad. Y normalmente cuando una cosa es poco densa, sentimos que pesa poco en proporción a su volumen y por lo tanto asciende. Entonces podríamos decir que el fluido que está en la parte de abajo del caldero, el que recibe calor, al calentarse se eleva, se pone en la parte superior. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa con ese fluido que estaba en la parte de arriba? Que no recibe ningún tipo de calor, que tiene una temperatura baja. Pues al tener una temperatura baja tiene una densidad alta. Y una densidad alta implica que algo en proporción a su volumen es más pesado, de manera que lo que tiende es a descender. ¿Vale? Así que el mecanismo de convección lo que hace es crear lo que denominamos corrientes de convección o célula de convección. Es cíclica, ¿vale? Es una célula porque se considera que cada vez que el nuevo fluido que está frío, esto se aplica al agua, por ejemplo, a cualquier líquido, o a un gas, por ejemplo, el aire, ¿vale? El fluido que se encuentra frío, ¿vale? Por su alta densidad va a descender y va a entrar en contacto con la fuente de calor, con lo cual se va a calentar y va a volver a ascender. Cuando asciende, al alejarse de la fuente de calor, pierde calor, ¿vale? Le transmite su calor al aire. Así que esto se mantiene de manera constante mientras se mantenga la fuente de calor. Este es el principio, por ponerles un ejemplo también cotidiano, por el cual, no sé si se han fijado alguna vez, si están en una casa, ¿vale? Si tenemos un radiador, si tenemos una fuente de calor, siempre la vamos a tener situada cerca del suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire que vamos a calentar va a subir y de esta manera calentará toda la estancia. Y sin embargo, si lo que tenemos es un aire acondicionado, por ejemplo, se pone en lo alto de la habitación. ¿Por qué? Porque el aire que va a enfriar, al que le va a restar calor, va a descender. Y es la manera de asegurarte que se enfría toda la habitación, ¿vale? Que pierde calor toda la habitación, que sería el objetivo, por ejemplo, del aire acondicionado, disminuir una temperatura alta que nos pueda llegar a ser incómoda. Ya por último, vamos con el último mecanismo de la propagación del calor, que sería la radiación. Este mecanismo es el único que no necesita ningún tipo de soporte físico, ningún tipo de soporte material. Es decir, no se traslada el calor ni a través de un sólido, ni de un líquido, ni de un gas, ¿vale? Se traslada a través de radiación. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de la radiación solar, ¿vale? La radiación solar es una radiación de tipo infrarroja que nosotros no podemos ver, ¿vale? Pero sí podemos sentir la cantidad de energía que nos llega y sería por radiación, sería esa sensación que tenemos, como se refleja aquí en el dibujo, en forma como de ondas radiantes, que lo que va haciendo es esa sensación de calor que parece emanar de la fuente de calor, pero que no te ha tenido que llegar un aire caliente para trasladarte el calor, ni un líquido caliente, ni un sólido caliente. ¿Vale? Pues nada, chicos, estos son los 3 mecanismos principales de propagación del calor. También hemos visto los mecanismos de dilatación y contracción y con esto cubriríamos los conceptos básicos para entender la transmisión de la energía calorífica.